Evidentemente Jesús no nació en el mes de diciembre. De acuerdo a los últimos estudios que se han hecho, lo más seguro es que Jesús nació en el mes de marzo de nuestro calendario gregoriano, este calendario de 12 meses, 365 días. Lo más probable es que haya nacido Jesús entonces en el mes de marzo. Ahí hay un mayor consenso de que esa fue la fecha en que Cristo nació. Pero lo relevante acá está en que Jesús nació. Amén. Eso es lo más hermoso. Jesús se hizo hombre como uno de nosotros. Y María y José estaban recién casados. Y María era virgen. Y un buen día, siendo ella una señorita, una mujer recién casada, pero todavía no habían consumado el matrimonio con José, su esposo, un buen día vino un ángel del cielo enviado por Dios, un arcángel, un ángel de alto rango, y le dijo: María, eres bendita entre todas las mujeres. Dios ha determinado que este es el cumplimiento del tiempo para que Jesús, el Hijo de Dios, se haga hombre. ¿Estás dispuesta tú? Y ella dijo: hágase con tu sierva lo que mi Señor estima. Y se encontraba indigna. Pero ella dijo en obediencia: hágase. Y entonces Jesús fue injertado en el vientre de María. Y a los 9 meses, esa mujer dio a luz a Jesucristo, el Hijo de Dios. Fue algo maravilloso, extraordinario. Cuando Dios interviene en su perfecta voluntad en relación con nosotros los seres humanos, Dios, lo que Él hace, como es sobrenatural, lo hace naturalmente sobrenatural. Y hubo un coro angelical que cantó en los cielos cuando Jesús nació. Fue una obra maravillosa. Y entonces había un viejito que le había sido revelado por Dios que él no iba a morir sin antes ver al Salvador del mundo. Y al 8º día de haber nacido Jesús, fue José con María, su mujer, a presentar al niño al templo. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a este viejito: Simeón, tú vas a ver hoy al Salvador del mundo. Y a otra viejita llamada Ana, también le había sido, que era profetisa, le había sido revelado por Dios que ella también vería al Salvador del mundo. Y fue algo glorioso, maravilloso lo que aconteció, porque ambos vieron al Salvador del mundo. La vida de Cristo fue sobrenatural. Todo lo que Él hizo fue algo espectacular, extraordinario. Jesús nació así como cada uno de nosotros ha nacido, del vientre de nuestra madre. Y Jesús fue formado como todos nosotros, como tantos niños lindos que vemos acá, tantos niños hermosos. Alguna vez también fuimos nosotros niños hermosos, los que estamos tenemos un poquito de edad. Y entonces Él nació, fue un jovencito como todos los jóvenes que vemos acá. Y Jesús era tan hombre, tan humano, como lo somos cada uno de nosotros. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que fijar eso en su corazón, en su mente, en su espíritu. Tiene que fijar: Jesús fue hombre, tal y como tú y como yo. Creció tal como tú y como yo. De la misma manera. Precisaba de alimento, el alimento que nosotros también precisamos para formarnos, para crecer, fortalecernos. Luego Jesús fue al colegio, como
como también los niños que están acá, los jóvenes. Y finalmente Jesús, cuando cumplió 30 años, de acuerdo a la ley, en los tiempos en que Cristo vivió, a la ley que Dios le entregó a Moisés, Jesús se hizo mayor de edad, 30 años. Entonces, a los 30 años, Él comenzó su ministerio sobre la tierra. Jesús dijo: yo he venido, escuche con atención, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús dijo: yo he venido a deshacer las obras del diablo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces Jesús es único, singular. Escúcheme, hay una vida después de esta, que es la vida que yo llamo la vida trascendente. Después que nosotros cerramos el ciclo de nuestra vida que es la tierra, esperando entre 70, 80 años, tal vez los más fuertes, un poquito más, a lo mejor algunos. Luego cerramos el ciclo de vida humana que es la tierra. ¿Y luego qué? Entonces, para eso tenemos un montón de preguntas y un montón de respuestas. Tenemos un divagar, tenemos un especular, tenemos un filosofar al respecto. Y yo quiero que usted preste atención a algo maravilloso que aconteció cuando Jesús estaba en pleno apogeo en su ministerio. Vamos a leer en Mateo capítulo 17 algunos versículos de este capítulo 17. Jesús él, como le prediqué el domingo anterior, le había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro, por revelación del Espíritu, le dijo: tú eres el Cristo, el ungido, el que Dios señaló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús quedó asombrado y le dijo: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice: yo digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y luego le dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, necesita hacer 3 cosas fundamentales. Niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Luego de ese hecho tan significativo, pasaron algunos días, 6 a 8 días. Y entonces Mateo escribe lo siguiente en el capítulo 17 de su evangelio. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano, a estos 3, y los llevó aparte a un monte alto. Los llevó para que juntos orasen. Dice el doctor Lucas en su evangelio de Lucas: a orar juntos los 4. ¿Y qué aconteció? Versículo 2: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, Jesús, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Tiene idea de eso? Blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías. Habían muerto bastantes años atrás, a lo menos Elías 500 años, Moisés muchísimo más, hablando con él. Y estaban hablando acerca de la muerte de Cristo en la cruz, que ya venía la muerte de Jesús en la cruz. De eso estaban hablando. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 cobertizos. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube, presta atención, que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Él los llevó a un monte a orar. Allí estaban. Entonces de repente, escúchame, de repente la vestidura de Jesús, escúcheme esto, las vestiduras de Jesús se hicieron translúcidas, transparentes, refulgentes, llenas de luz, llenas de gloria, dice el otro de los evangelistas, de los escritores de los evangelios, llenas de luz, completamente iluminada, de una luz resplandeciente y de un blanco que no se ha visto jamás aquí en la tierra. Y el rostro de Cristo comenzó a resplandecer como la luz del sol. Jesús, en ese lugar, llevó a estos 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, para que vieran y supieran quién era realmente Jesús, porque ellos tenían una visión parcial de Jesús. Ellos no tenían toda la revelación de Jesús. Es más, no entendían, no comprendían claramente cómo podía ser Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Creador, el que mira cuando podamos ver esas montañas, mira los astros, mira tú el sol, mira la luna, mira esta tierra, la belleza de la creación. Eso lo hizo Jesús. Entonces ellos no tenían toda la revelación, toda la comprensión, cómo ese Jesús se pudo hacer hombre, como tú, como yo, una persona exactamente como tú y como yo, con las mismas limitaciones. Pero Jesús, dentro de él había 2 naturalezas, la humana y la divina, porque Jesús se hizo llamar Hijo del Hombre porque Él era exactamente como tú y como yo, sujeto a las mismas limitaciones como tú y como yo, con las mismas capacidades que tienes tú y tengo yo, que cada individuo tiene. Por eso es Jesús fue llamado y Él dijo: yo soy el Hijo del Hombre. Pero no solo Jesús fue el Hijo del Hombre, también Jesús es el Hijo de Dios, porque en Él estaba toda su naturaleza divina. La naturaleza divina de Jesús implica que Él es un Dios omnipresente. Escúchame, Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está en cada lugar donde se proclama su nombre, en cada ciudad de Chile, en cada región de Chile, en cada iglesia de Chile, aún fuera de Chile, de las iglesias. Jesús está en este lugar, pero no solo está en Chile. Jesús está en cada país latinoamericano, pero no solo en cada país. Jesús está en todos los continentes, en todo el universo al mismo tiempo. Amén. Él es omnipresente. Oh, pero no solo está en todo el planeta Tierra. Él dice en la Escritura que Él habita la eternidad. Oh, aleluya. Escúchame, a ver si puedes tú darle gloria al Señor. La eternidad está contenida en Jesús. Oh Dios, esto es muy grande. Aleluya. Toda la eternidad está contenida en Dios, en el Dios Trino y Uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es omnipresente. Jesús está en todo lugar al mismo tiempo, pero no solo es omnipresente, Dios es omnipotente.
Él tiene todo el poder. Todo el poder. Todo el poder no está en los grandes héroes de Marvel. No está en la fuerza. En la famosa saga de la Guerra de las Galaxias. No está en ¿cómo se llama el de vestidura negra? ¡Eso es! ¡Eso es! De nuevo, ¿cómo se llama? Ahí está. No, ahí, eso, lo que tienen esos chiquillos es pura fantasía cinematográfica. Jesús tiene todo el poder. ¡Oh, aleluya! El poder que tiene Jesús, el poder que tiene Dios, hizo el sol, hizo las estrellas, hizo el universo. El poder que tiene Dios, aleluya, dice que por su boca, por su palabra fue hecha la inmensidad del universo. Oh, gloria. Para que puedas entender la grandeza del poder de Dios, tú sabes que el universo se está expandiendo. El universo no está estático, se expande. Pues ese universo lo hizo el Dios Todopoderoso, porque Cristo tiene todo poder. ¡Aleluya! Él es omnipresente. Jesús, el Hijo de Dios, es omnipotente, pero también Él es omnisciente. ¡Aleluya! Él sabe todas las cosas. No hay nadie quien pueda instruirle. No hay nadie quien pueda enseñarle. No hay nadie quien pueda decirle: Dios, te equivocaste. Escúchame, Dios nunca se equivoca. Dios nunca comete errores. Dios nunca se tiene que retractar y decir: ups, perdón. No, Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Escúchame. Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que estás pensando. En Dios está todo el conocimiento humano e infinitamente más. Aleluya. Él es omnisciente. Él sabe de tus dolores, de tus tristezas. Él sabe de tus necesidades. Él sabe muy bien lo que Chile necesita. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, aleluya, cuando Él se transfiguró, ¿por qué se transfiguró? ¿Para qué se transfiguró? Simplemente para que entendiesen estos tres discípulos todo el poder, la gloria, la potencia que estaba en Jesús. Y lo maravilloso fue esto, que cuando Él se transfiguró, los discípulos quedaron descolocados. Cuando Dios obra, cuando Dios actúa, la sobrenaturalidad de Él desciende sobre el planeta Tierra. Amén. Cuando Dios actúa en la iglesia, su sobrenaturalidad necesariamente tiene que alcanzarnos a nosotros. Amén. Aleluya. Eso fue lo que aconteció con Jesús. Los discípulos, esos tres apóstoles quedaron descolocados. Y como Pedro tenía el problema de la incontinencia verbal, porque Pedro primero hablaba y después pensaba. Hay mucho con incontinencia verbal. Tenemos que aprender después del Pedro, después que recibió la llenura del Espíritu. Ya no tuvo nunca más incontinencia verbal. Entonces se apresuró y le dijo: Señor, ¿por qué no hacemos tres enramadas? ¿Cómo se llama esto? Cuartitos, para que puedan estar. Porque aparecieron en escena Elías, que había muerto 500 años atrás, y Moisés, que había muerto varios miles de años atrás. Aparecieron y conversaban con Jesús. Pedro no entendía lo que le estaba diciendo al Señor. Jesús no le replicó, no le contestó, sino que de repente, cuando estaba en eso, vino una nube de gloria que llenó la escena. Escúchame,
Y vienen estas palabras poderosísimas, donde Dios el Padre, escúchame, Dios el Padre dice lo siguiente, la voz de Él, la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. Iglesia, tiempo de gracia. A Jesús oír, a Él, iglesia en Chile, aleluya, ciudadanos chilenos, a Él oír, a Jesús oír, porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Jesús tiene la solución para Chile, Jesús tiene la solución para tus problemas, Jesús tiene la solución para tu enfermedad. A Él oír, a Él oír. Oh, acá es hora ya de acallar todo tipo de voz. Es hora de acallar esas voces. ¿Cuántas voces hay en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación tecnológicos, en la internet, en los teléfonos celulares? Pues, ¿cuántas voces hay diciendo esta es la solución para este país? Este país tiene que sufrir tal y cual cosa. Y vamos dando soluciones, vamos dando interpretaciones a la realidad que estamos viviendo. Pero en esta tarde tengo que decirles algo de parte de Dios. No es mi idea, no es mi pensamiento, no son mis palabras, es la voz del Padre, la voz del Eterno, la voz del Creador, la voz del Dios único. Él dice: Jesús es mi Hijo amado, en Él me complazco, en Él me deleito. Jesús es mi delicia, dice el Padre. A Él oír. Iglesia, escucha la voz de Cristo. Iglesia, llénate de la voz de Dios. Jóvenes y señoritas, llénense de la voz de Dios. A Él escuchen, no escuchen a los agoreros del destino, no escuchen a los alquimistas, no escuchen a los brujos, no escuchen a los hechiceros, no escuchen a los especuladores, no escuchen a los manipuladores, escuchen a Cristo. Oigan la voz de Cristo, oigan la voz de Cristo. A Él oír, a Él oír, a Él oír. Prestad atención entonces a lo que Jesús nos tiene que decir. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Prestad atención a lo que Cristo nos tiene que decir. Oh, aleluya. Él nació como uno de nosotros, vivió como uno de nosotros, pero Él tenía una gran diferencia respecto de nosotros. Él nunca pecó. Cristo Jesús nunca tuvo que decirle al Padre: Padre, perdóname, he pecado. Cristo Jesús nunca tuvo que decirle a su padre terreno, a su madre terrena: perdón mamita, perdón papito por lo que hice, no lo volveré a hacer más. Nunca, porque Él nunca pecó. Él siempre fue absolutamente obediente al Padre. Aleluya. Y Él nos enseña y nos dice, atención, escúchame, Él nos dice: yo soy el camino. Me encanta esa singularidad. Él no especula. Jesús nunca especuló. Jesús nunca Él tuvo un razonamiento especulativo. Él nunca dijo: por si acaso, es mi simple opinión, ustedes vean, yo opino esto. No. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Escúchame, no hay ningún otro camino a la eternidad, no hay ningún otro camino hacia la eternidad, sino solamente y únicamente por medio de Jesús. Porque la palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él nos enseñó y nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. A Él oír, porque en ningún otro hay salvación, solo en Cristo. Por lo tanto, la solución para tus dificultades, la solución para tus conflictos internos, la solución
para tus situaciones críticas que estás viviendo está en escuchar la voz de Jesús. A Él oír, a Él oír. Cierra tú las voces de tantas otras personas. Cierra tú esas voces. La solución no está en lo que te grita internet, lo que te dice tu teléfono celular. La solución no está en los cuenteros y especulativos. Ahí no está. La solución no está en ningún partido político. No está la solución para Chile. La solución para Chile no está en hacerte ateo o hacerte, cualquier cosa. La solución está en tener a Cristo en el corazón y en escudriñar su palabra, la Biblia, y escuchar su voz y obedecer su voz. Si el Padre, si Dios te dijese algo, ¿tú le harías caso? Amén. Si Dios te hablase, ¿le harías caso? Amén. Es Dios. Dios dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. ¡Aleluya! Y la voz de Cristo, la voz de Cristo está aquí, está en su palabra. La voz de Cristo no está en ningún libro que no sea la palabra de Dios. La voz de Cristo no es una voz especulativa, es una voz clara, diáfana, prístina, lúcida, y es una voz de poder, es una voz de autoridad. La voz de Cristo te trae a tu vida, a tu familia, a tu hogar, libertad, 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 reconciliación con el Padre, y luego reconciliación entre esposos, reconciliación entre padres e hijos, aleluya, reconciliación entre hermanos, etc. Amados míos, aleluya, a Él oír. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre, a Él oír. Aleluya. Ese Jesús que nació 2000 años atrás y que vivió como el Hijo del Hombre, igual que uno de nosotros, y murió en esa cruz, y al tercer día, por el poder del Espíritu Santo, Él resucitó. Y entonces ya cuando Él resucitó sin ninguna conexión con el pecado, absolutamente ninguna. Cuando Él murió en la cruz y resucitó, si Él solo hubiese muerto y no hubiese resucitado, entonces nuestra fe sería completamente vana, una fe sin sustancia. Pero Cristo resucitó y Él está vivo. Él está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Iglesia, tiempo de gracia. A Él oír, a Él oír. Volved vuestro corazón a Dios, volved vuestro oído a Dios, volved vuestro interés a Cristo, a Cristo, a Cristo, porque en Él y solo en Él, aleluya, encontrarás verdadera dicha para tu vida, verdadera paz para tu alma, verdadera esperanza para tu presente y tu futuro. Aleluya, gloria al Señor. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos.